Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. En un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Willowbrook vive Ethan Miller, un hombre de 32 años, que se mudó a la ciudad hace unos meses en busca de una vida más tranquila tras un tumultuoso divorcio. Trabaja como diseñador gráfico independiente, lo que le da la flexibilidad de pasar mucho tiempo en casa. Sin embargo, la calma del lugar pronto comienza a transformarse en un escenario inquietante. Ethan es una persona reservada, con pocos amigos, y por ello pasa la mayor parte de sus días y noches solo en su casa, una casa antigua y algo desgastada. A pesar de ser un lugar espacioso y cómodo, hay algo incómodo en la casa, algo que no sabe explicar. A veces siente que lo están observando, como si algo estuviera acechando en las sombras. El verdadero problema, sin embargo, comienza a surgir cuando se topa con una misteriosa advertencia en su teléfono. Un mensaje anónimo. Nunca salgas de casa después de las 22:00 horas. Al principio, Ethan piensa que es una broma, tal vez incluso una broma de un amigo. Pero al caer la noche, empieza a escuchar ruidos extraños fuera de su casa. Algo que no puede explicarse. La atmósfera de suspenso aumenta cuando se da cuenta de que lo sigue alguien o algo que no puede ver. Lo que debería ser una noche tranquila se convierte en una pesadilla psicológica. La noche siguiente, el misterioso mensaje sigue resonando en la mente de Ethan. Nunca salgas de casa después de las 22:00 horas. Intenta ignorarlo, pero a medida que oscurece, los acontecimientos comienzan a tomar un giro mucho más extraño. Cuando el reloj marca las 10 de la noche, Ethan comienza a escuchar pasos en el piso de arriba de su casa, donde sabe que no hay nadie. Su instinto le dice que investigue, pero recuerda la advertencia y duda. Decide que lo mejor es cerrar las puertas con llave e intentar descansar, creyendo que todo es solo su imaginación. Pero la sensación de malestar crece a cada minuto. El sonido de pasos se intensifica, como si alguien deambulara por los pasillos superiores. De repente, oye un ruido en el piso de abajo, como si algo se hubiera caído o lo hubieran derribado. El miedo se apodera de Ethan y saca su teléfono móvil para llamar a la policía, pero la línea telefónica está cortada. Comienza a preguntarse qué está pasando y si realmente está solo. Desesperado, Ethan decide hacer algo que nunca imaginó: salir de casa. Toma las llaves de su auto y se dirige a la puerta principal, pero cuando pone la mano en el pomo de la puerta, siente una sensación extraña, como si algo le impidiera salir. Se da por vencido y vuelve a entrar, decidiendo que la mejor opción es esperar hasta que llegue la mañana. Pero poco después de volver a sentarse en el sofá, ve pasar una sombra junto a la ventana del salón, seguida de un sonido lejano y de arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo. El miedo se apodera de él, pero aún así intenta racionalizarlo todo. Quizás sea el viento, quizás algo cayó, pero cuando mira el reloj, nota algo que lo deja helado. Son las 22:30 horas. Al mismo tiempo, todo empezó la noche anterior. Lo que está sucediendo. Empieza a dudar de su propia cordura y su miedo crece con cada minuto que pasa. Lo peor es que no puede simplemente irse, como sugiere el mensaje. Con cada hora que pasa, siente que está profundizando en algo que está mucho más allá de lo que puede controlar. La tercera noche, Ethan se siente completamente consumido por el miedo. Ya no puede distinguir lo que es real y lo que es una ilusión creada por su mente. La sensación de ser observado lo persigue cada segundo, y los sonidos extraños que antes podía racionalizar ahora parecen una presencia constante. Cuando el reloj marca las 10 de la noche, se acurruca en el sofá, temiendo que suceda algo. Intenta mantener la calma, pero la tensión es insoportable. De repente, suena el teléfono de Ethan. Es un número desconocido, pero responde sin saber qué esperar. La voz al otro lado de la línea es ronca y distorsionada. «No puedes irte». «Ya no.
dice la voz, antes de que la línea se corte abruptamente. El miedo ahora se vuelve paralizante. ¿Quién estaba en la línea? ¿Cómo supieron que estaba en su casa? Era posible que el misterioso mensaje y los acontecimientos anteriores tuvieran algún tipo de explicación lógica, pero lo único que sentía ahora era absoluto terror. Ethan decide irse de casa de una vez por todas. Se dirige a la puerta, pero cuando la abre, un viento helado invade la habitación, como si el mundo exterior le invitara a entrar en algo oscuro y desconocido. Da un paso atrás y vuelve a cerrar la puerta, pero cuando mira por la ventana, ve una figura parada en la acera frente a su casa. Ella está quieta, mirándolo sin moverse. El corazón de Ethan se acelera. Intenta ignorar la figura, pero la sensación de ser observado es insoportable. A medida que la figura se acerca a la casa, Ethan se encuentra cada vez más atrapado dentro del lugar que temía. Está atrapado en un ciclo de miedo y cada intento de escapar parece más imposible. El teléfono vuelve a sonar, pero esta vez no es la voz distorsionada. Es una grabación. Nunca salgas de casa después de las 10 de la noche. Ya sabes lo que va a pasar. La grabación se repite como una advertencia, pero Ethan no puede entender lo que significa. Se siente cada vez más perdido e impotente. En un momento de desesperación, decide enfrentarse a la figura de afuera, pero tan pronto como abre la puerta, desaparece en la oscuridad. Sin embargo, la sensación de que algo está por suceder crece cada segundo. Algo está a punto de cambiar, y el cambio no será para mejor. El miedo se apodera de Ethan como nunca antes. Siente que está siendo consumido por una fuerza invisible, y lo único en lo que puede pensar es en encontrar una manera de sobrevivir hasta el amanecer. Intenta racionar su respiración, pero su mente está en completo pánico. Ya no sabe si se está engañando o si realmente está sucediendo algo sobrenatural, pero una cosa está clara. Necesita enfrentarse a lo que está a su puerta, o el miedo lo vencerá. Decide investigar la historia de la casa, esperando encontrar alguna explicación lógica a lo que está sucediendo. Ethan comienza a buscar en los archivos de la ciudad, buscando registros antiguos que puedan arrojar luz sobre los orígenes de su casa. Descubre que, muchos años antes de mudarse a Willowbrook, esa casa había sido ocupada por una familia que desapareció misteriosamente de la noche a la mañana. El caso nunca se resolvió, y desde entonces la casa se considera maldita. Era como si algo hubiera marcado el lugar, atrapando a los residentes en una especie de ciclo sin fin. Con esta información, Ethan siente que ahora tiene una idea de lo que podría estar pasando. Se da cuenta de que, de alguna manera, él también se ha convertido en parte de este ciclo y que la clave para escapar es enfrentar lo que lo atormenta. El mensaje, nunca salgas de casa después de las 22:00 horas, no es solo una advertencia, sino una maldición, una regla que debe romper para poder ser libre. Pero mientras reflexiona sobre esto, comienza a darse cuenta de algo más inquietante. No es solo la casa la que está en su contra. Empieza a notar la presencia de una figura misteriosa en la ciudad. Alguien que parece estar siempre al acecho, observándolo desde lejos. Ethan intenta alejarse de la ventana, pero está allí. La figura está parada al final de la calle, como esperándolo. Decide enfrentarla, aunque sabe que podría ser peligroso. Sin embargo, a medida que se acerca a la figura, ésta vuelve a desaparecer, pero ahora está más decidido que nunca. Ethan entiende que la única manera de terminar con esto es enfrentar lo que hay detrás de todo: la maldición, los misterios de la casa y la ciudad. No sabe cómo, pero sabe que necesita acabar con el miedo que lo atormenta. Encuentra una pista que lo lleva al antiguo cementerio de la ciudad, donde están enterrados los fundadores de Willowbrook. Allí encuentra una tumba olvidada que lleva el nombre de una mujer que reconoce de la historia de la casa. La mujer era la matriarca de la familia desaparecida y su nombre es Sarah Greenfield. Pero lo que le sorprende aún más es lo que está escrito en la lápida.
Quien salga después de las 22:00 horas será llamado para volver. Con esta revelación, Ethan siente una mezcla de alivio y desesperación. Él sabe lo que necesita hacer. La respuesta está ahí, en la tumba de Sarah Greenfield. Pero al regresar a casa, se da cuenta de que el tiempo se acaba. Ya son las 10 de la noche. La misteriosa figura aparece de nuevo, ahora más cerca y con una sensación de urgencia que Ethan no puede ignorar. Necesita hacer algo y rápido. La tensión es insoportable. Con el reloj marcando las 10 p.m., Ethan sabe que ha llegado el momento de actuar. La misteriosa figura, que ahora percibe como una manifestación de la maldición que acecha a la ciudad, se encuentra a pocos metros de su puerta. Cada paso que da Ethan parece resonar en su mente, como si el tiempo estuviera en su contra. Corre hacia el ático, donde encuentra el viejo libro que había encontrado entre las pertenencias de la casa, una reliquia de la familia Greenfield. En él hay un ritual que promete romper la maldición, pero debe hacerlo a medianoche, exactamente cuando se disipa la última sombra de la noche. Mientras Ethan hojea el libro, una sensación de pánico lo invade. La figura afuera de la casa ya no está quieta. Ahora se mueve rápidamente hacia la entrada. Comienza a orar, sin saber exactamente lo que está haciendo, pero sintiendo que necesita seguir las instrucciones del libro al pie de la letra. Mientras recita las palabras del ritual, la casa comienza a temblar. El aire se siente pesado, como si la estructura misma estuviera siendo comprimida por una fuerza invisible. Siente un frío insoportable recorriéndole la espalda, pero no se rinde. Continúa cantando, ahora más desesperado, cuando escucha una voz, suave y seductora, que lo llama por su nombre. Ethan, no puedes escapar. Eres nuestro ahora. Es demasiado tarde. Pero en lugar de ceder a su miedo, Ethan le grita: «¡No soy tuyo! ¡Romperé esto!». Termina el ritual con un último grito. En ese momento, una ola de energía envuelve la casa y todo a tu alrededor se vuelve silencioso. La figura que estaba en la puerta desaparece al instante. El reloj marca la medianoche y Ethan cae de rodillas, exhausto pero con una sensación de alivio. Se siente libre, como si la tensión que lo aprisionaba finalmente se hubiera disipado. La ciudad de Willowbrook, que parecía haber sido olvidada por el tiempo, ahora parece respirar de nuevo. Ethan mira por la ventana y ve encendidas las luces de las casas circundantes, como si el mal que las perseguía hubiera sido exorcizado. El cielo oscuro que alguna vez te oprimió ahora está despejado y las estrellas brillan más que nunca. Ethan sale de la casa y camina por la calle. Mirando hacia atrás, la casa parece más normal, más acogedora, como si se hubiera liberado de un peso que había cargado durante años. Se siente renovado, listo para seguir adelante, libre de una pesadilla que parecía no tener fin. Se da cuenta entonces de que la clave de su libertad siempre ha estado en sus propias manos: enfrentar el miedo, enfrentar lo desconocido y finalmente tomar el control de su vida. A la mañana siguiente se despierta con una nueva mirada al mundo. La ciudad ahora está en paz y finalmente puede respirar sin miedo. Ethan sabe que la experiencia lo ha cambiado para siempre, pero lo más importante es que sabe que ahora tiene el poder de vivir su vida sin el peso de la maldición, sin las sombras que una vez lo persiguieron. Sonríe no porque haya superado su miedo, sino porque aprendió a superarlo.